Hernán, ¿nos puedes decir cómo llegaste al Keren Kayemet Israel? Bueno, yo desde el día que llegué a Israel hace 35 años estoy activo en el movimiento sionista, era también activo en la Argentina antes de hacer Aliyá y por supuesto por una cuestión natural me incluí también en actividades políticas y así llegué a ser miembro de la directiva de la Organización Sionista Mundial, miembro de su presidium y más tarde fui electo también para representar al Likud en el directorio del Keren Kayemet. Así llegué. Estoy cumpliendo mis funciones hace ya 12 años, de los cuales el últimos 2 años y medio soy vicepresidente y presidente de la Comisión de Finanzas. Hernán, has tenido cercanía con muchos personajes de la política israelí, entre ellos varios presidentes, primer ministros, etcétera. ¿Nos puedes platicar un poco de cómo ha sido eso? Por ejemplo, con Netanyahu, ¿cómo te llevas? Bueno, tengo una relación con Netanyahu de hace muchísimos años. Sus primeros pasos en la política israelí, después de haber sido embajador en las Naciones Unidas, fueron hechos con el acompañamiento de unas pocas personas, entre ellos yo. Por supuesto que esa relación continúa hasta hoy. En el último viaje que hizo Netanyahu a Latinoamérica, el primer viaje de un primer ministro en funciones a Latinoamérica, fui invitado por él para acompañarlo. Estuve visitando Argentina, Colombia y México y fue un gran honor ser el único no funcionario del gobierno que lo acompañó en ese viaje. ¿Qué nos puedes decir de este viaje que hizo Netanyahu? ¿Qué fue lo que te platicó? ¿Qué fue lo que sintió? Mira, sobre todo fue un acto de justicia. 70 años del Estado de Israel y ningún primer ministro visitó en forma oficial esos países latinoamericanos. Yo creo que es un acto de justicia, es un acto de reconocimiento también a la parte importante que cumplió América Latina, también en la creación del Estado de Israel y también hoy día. Nosotros tenemos el apoyo, mira, fuera de Estados Unidos, Guatemala y Honduras han declarado que van a trasladar su embajada a la ciudad de Jerusalén. Eso es una cuestión que no podemos olvidarle a Latinoamérica. ¿Él cómo se sintió en este viaje? ¿Y por qué decidió hacerlo? Yo creo que Israel en muchas oportunidades quiso y hizo todo lo posible para crear nuevas relaciones también en África, también en Europa, por supuesto, que son viejas relaciones, y llegó a la conclusión de que Latinoamérica es un lugar importante, que debe ser reconocido y que debe ser un objetivo de las relaciones exteriores del Estado de Israel, y yo estoy muy contento que así lo haya hecho. ¿Y ha habido resultados concretos de su visita, resultados positivos? Sí, yo no tengo ninguna duda. Se han estrechado una vez más las excelentes relaciones que tiene Israel, por ejemplo, con Paraguay. El presidente paraguayo llegó a la Argentina especialmente para reunirse con Netanyahu. Creo que las relaciones estrechas que logró en este viaje Netanyahu también con el presidente argentino Macri, también con el presidente mexicano y colombiano, ha sido importantísimo para las relaciones exteriores de Israel y yo creo que los resultados los estamos ya viendo. ¿Hubo alguna anécdota, alguna aventura que te haya pasado con él que quisieras compartirnos? Hubieron varios momentos importantes en el viaje, pero yo creo que lo más importante de señalar es la calidez con la que fue recibido Netanyahu en cada uno de los países. Las comunidades, sin diferencias políticas que existen en las comunidades, se presentaron en forma masiva para recibirlo y para darle su bienvenida. Yo creo que eso es lo que hay que señalar como anécdotas buenas. Y con los otros presidentes o primeros ministros que has conocido, más bien con los otros primeros ministros o presidentes que has conocido, ¿qué anécdotas nos puedes contar? Miren, tengo una vieja anécdota de haber festejado el cumpleaños de Menachem Begin
en el año 67, cuando llegué como voluntario a Israel para la Guerra de los 6 días. Son momentos de mi vida que no olvidaré jamás. Había una tradición que en un moshav del movimiento Betar, Mevó Betar, se le festejaba el cumpleaños de Menachem Begin. Y bueno, el grupo de voluntarios que llegamos para esa oportunidad, tuvimos la oportunidad, yo tenía 18 años, la oportunidad de estar con él, de hablar con él. Es un personaje que hasta el día de hoy marca mi camino en la ideología sionista y en la actividad sionista. ¿Por qué? Yo creo que es el amor al Estado de Israel, el amor a la tierra de Israel, la creencia de que nosotros estamos acá por derecho y no debemos nada a nadie, por la intensidad en la que debemos defender los derechos del pueblo judío, del sionismo, del Estado de Israel, de asegurar su futuro, de asegurar la seguridad del Estado de Israel, respetando a todas las ideologías, respetando a todas las corrientes, pero tratando de que sea la nuestra la que dirija el país, y está sucediendo desde el año 1977. Estamos de alguna forma u otra dirigiendo los destinos del Estado de Israel. ¿Y cómo fue el cumpleaños de Menachem Begin? Se me ocurre mil cosas. ¿Hubo pastel? ¿Quién estuvo ahí? En principio estaban todos sus amigos cercanos. Para nosotros era una experiencia única, ya que nosotros lo teníamos idealizado a Menachem Begin, compartir con él toda una noche en donde él contó historias, donde nosotros contamos de dónde veníamos, qué veníamos a hacer. Él nos dio mucha fuerza. Al día siguiente hubo una caminata desde Shar Yafo en Jerusalén hasta el Muro de los Lamentos, acompañado de Menachem Begin. Son experiencias que nos acompañarán toda la vida. ¿Qué nos puedes decir de otros jefes de Estado? Tuve relación muy cercana con Yitzhak Shamir. Yitzhak Shamir es una de las personalidades que yo más respeto de la historia israelí. Yitzhak Shamir también como primer ministro, pero también después de que dejó de ser primer ministro, esa fe inquebrantable que tenía de que el pueblo judío de todas formas va a seguir creciendo. Recuerdo algunas conversaciones en donde yo le decía que de dónde va a venir ese millón de judíos que él suponía que iban a llegar, y él me decía, tenés que tener fe. Y a los pocos años llegaron el millón de judíos rusos a Israel. No hay ninguna duda que él tuvo razón y que yo estaba equivocado. Y además de Yitzhak Shamir, ¿hay otra personalidad que te ha marcado? Mira, en los años he conocido muchísimos líderes israelíes. Tuve aquellos que acompañé y que admiré en su momento y que después nuestros caminos se bifurcaron, como Arik Sharon, que yo pienso que cometió un error, no por haber abandonado Gaza, sino por haberlo hecho sin acuerdo. Y yo creo que los cohetes que recibimos, miles de cohetes que recibimos de la Franja de Gaza, dieron por aclarado de que fue un acto equivocado. Pero aún así, esas personas han dado de su vida y de sus conocimientos en pro del Estado de Israel, en pro del futuro del Estado de Israel, cada uno con sus conceptos, pero sin lugar a dudas, el estar en la política, conocer a los miembros de la Knesset y demás, permiten ver también la grandeza de algunos, la menos grandeza de otros, desde ya que enriquecen. Muchas veces se les reprocha el no querer hacer la paz
con los palestinos, que porque la coalición, que porque... Y otra gente dice que, por ejemplo, en este caso el gobierno actual, ¿no? Que no se puede. ¿Tú cuál es tu opinión en cuanto a la paz? En principio no hay nadie que quiera paz más que cada uno de los israelíes. Todos queremos la paz. El tema es... Pero los gobernantes, por ejemplo Netanyahu. Sin lugar a dudas todos queremos paz. El tema es si tenemos partner para la paz. En este momento no nos parece que quienes están frente a nosotros están dispuestos a hacer esa clase de paz. La paz debe ser hecha entre dos partes. Nosotros no identificamos una voluntad palestina para hacer paz en este momento. Por supuesto que Israel siempre está dispuesta, pero nosotros vemos, fíjense en lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Entregamos hasta el último milímetro que pidieron los palestinos. ¿Y qué recibimos a cambio? Manifestaciones, piedras, túneles que están destinados a asesinar israelíes. ¿Esa es la paz que quieren los palestinos? Exacto. Sí, pero ¿tú no crees que haya algo que les impida o que haya una voluntad de no hacer la paz? No tengo ninguna duda que el pueblo palestino todavía no está maduro para lograr la paz. La paz se debe hacer entre dos partes. Esas partes deben de establecer fronteras seguras para el Estado de Israel. En la medida que el pueblo palestino siga reclamando el derecho al retorno, cada uno de los árabes que andan dando vuelta con una llave esperan volver a algún lugar que no existe ya sobre la tierra. La paz debe ser conseguida a través de renunciamientos. Mientras quieran el 100% y quieran la destrucción del Estado de Israel, nosotros no vamos a estar dispuestos a hacer esa paz. La paz debe ser una paz que asegure la seguridad también para los israelíes y también para los palestinos. No habrá paz si no se asegura la seguridad del Estado de Israel. Tú dices nosotros, ¿cuál es el papel de la diáspora dentro de las decisiones que toma el Estado de Israel? Yo creo que es importante el apoyo de todo el pueblo judío a la posición del Estado de Israel. Yo creo que es importante que cada uno tome sus decisiones y sus posiciones políticas, pero sobre todo la primera decisión de un judío de la diáspora debe ser apoyar a todo gobierno que haya sido electo en forma democrática en el Estado de Israel. No, desde ya que no pido que se apoye a toda decisión del gobierno de Israel, pero sí el apoyo a la permanencia del Estado de Israel en su tierra. Ahora venimos nosotros de la Marcha de la Vida. ¿Qué impresión te ha dejado este viaje de la Marcha de la Vida hasta el Estado de Israel, 70 años? No hay duda que es un viaje difícil. Vinimos de ver cómo una maquinaria eficiente pudo asesinar a tanta gente, a medio pueblo judío. Pero el hecho de haber terminado eso con una marcha, rodeados de banderas israelíes, de gente joven que cantaban canciones y mostraban de que el pueblo judío todavía sigue vivo, no había ninguna duda de que la llegada de Israel es el triunfo del movimiento sionista, del pueblo judío, y una prueba más de que el pueblo judío está vivo. Am Israel Jai. Y allí, terminando la marcha, el presidente Rivlin le dijo algunas palabras duras al presidente de Polonia. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Fue un discurso excelente del presidente. Fue un discurso en donde puso en su lugar a los polacos, en donde les explicó
que nosotros no hablamos de que el pueblo polaco tiene responsabilidad sobre la matanza de los judíos. Eso, sin lugar a dudas, fue un acto alemán, pero los polacos colaboraron con eso. Los polacos crearon un caldo de cultivo adecuado para eso. Y también después de la terminación de la guerra, muchos polacos cometieron crímenes terribles contra los supervivientes del Holocausto. Eso no puede ser cambiado, eso es la historia. Ninguna decisión política del pueblo polaco hará que nosotros nos olvidemos cuántos golpes innecesarios recibimos de parte de ese pueblo. También recibimos, como lo señaló el presidente, también recibimos muchos polacos que salvaron vidas judías y que apoyaron. Vimos en nuestra caminata también una posición muy clara con respecto al pueblo judío, de polacos que vinieron a pedir disculpas en nombre del pueblo polaco. Nosotros abrazamos a todos aquellos que comprendan, pero que no intenten cambiar la historia. La historia fue escrita y todavía están los testimonios vivos de qué es lo que sucedió. Eso es algo importante. Hernán, ¿qué le deseas a Israel en estos 70 años como deseo de cumpleaños? Mira, Israel es un milagro. Si no me equivoco, Ben Gurión dijo que el que no cree en milagros no podrá estar en Israel. Israel es un milagro de uno de los países hoy día más desarrollados del mundo, con más alta tecnología, con un desarrollo de medicina, de educación, en todos los terrenos, con una economía brillante que mantiene el 95% de la población ocupada en sus trabajos y en su desarrollo. Lo único que pido es que no paremos ese proyecto israelí que viene con un impulso extraordinario y que nosotros esperamos que siga en ese camino. Muchas gracias.